Muy buen día, muchas gracias por seguirnos acompañando en este foro, Retos y Prioridades hacia la elaboración del próximo programa sectorial de educación. En esta segunda mesa, que tiene como objetivo dialogar sobre los retos en materia de educación inclusiva y equitativa, ¿no? Nos acompañan varios colegas que ya presentará en este momento enseguida la doctora Cris Perales. Ella es académica de la Universidad Iberoamericana, actualmente dirige el Departamento de Educación, experta en los temas de educación para la paz y convivencia, entre otros. Y pues seguimos en el foro. Adelante, Cris, muchas gracias. Buen día a todos. Bienvenidos, colegas. Muchas gracias, Arce. Bueno, pues les doy la bienvenida a todos y a todas a esta mesa que, como bien señala Arce, tiene como prioridad trabajar los principales retos educativos de México desde una perspectiva integral y propositiva, generando recomendaciones estratégicas para informar y fortalecer el diseño del Programa Sectorial de Educación 2025-2030 con énfasis en la calidad, equidad, inclusión, innovación y mecanismos de seguimiento ciudadano. Esta mesa es la mesa de educación inclusiva y equitativa. Y en este sentido, nosotros estamos buscando explorar diferentes perspectivas de los y las panelistas aquí integrados para diseñar estrategias para reducir las brechas educativas y garantizar el derecho a la educación en grupos especialmente en situación de vulnerabilidad, integrando enfoques de género, de interculturalidad y de derechos humanos. Para mí es un privilegio acompañar a nuestros y a nuestras invitadas. Nos acompañan Mónica Jacobo, quien es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco; Rosa Guadalupe Mendoza Suani, quien es profesora investigadora en la Universidad Iberoamericana; Sergio Gerardo Málaga, que es académico de la Universidad Autónoma de Baja California; y Zenobio Popoca, quien es un experto en educación rural, con una trayectoria también extremadamente amplia en este campo y en estas temáticas relacionadas con la inclusión específicamente. Yo me voy a encargar de moderar la mesa. Agradecemos a quien nos escucha tanto en la página del Faro Educativo como en la Educación Futura, y les invitamos a la audiencia a registrar sus preguntas, sus comentarios ahí en los propios chats de YouTube para que podamos también compartirlos acá con los ponentes. La lógica es la siguiente, para quien no estuvo en la mesa anterior. Vamos primero a escuchar a cada uno y cada una de las panelistas por 10 minutos. Después vamos a tener una segunda ronda donde van a poder trabajar a mayor profundidad algunas ideas o interpelar o dialogar con alguna de las perspectivas de los otros ponentes. Y luego cerraremos con una serie de preguntas entre nosotros mismos, pero también, por supuesto, del público, para que podamos explorar mayores como concreciones, que digo que es importante. Tenemos una duración de 1 hora y media, estaremos desde las 11 de la mañana hasta las 12:30. Y bueno, pues vamos a empezar con Mónica Jacobo. Adelante, Mónica, te escuchamos. Muchas gracias, Cristina, y gracias por la invitación también a Arcelia, una colega querida de hace muchos años. Yo quiero poner el foco de mi intervención en la niñez y juventud migrante, ¿no? Que es el tema en el que me especializo. Y a manera de abordar las diferentes preguntas que está trabajando esta mesa, yo quisiera iniciar con un punto adicional, que es por qué nos importa la niñez y juventud migrante dentro del el sistema educativo mexicano. En particular, la niñez migrante proveniente de Estados Unidos. Y quiero mencionar que es el grupo poblacional con mayor crecimiento en las últimas 2 décadas en nuestro país. En particular, los niños nacidos en Estados Unidos, hijos de al menos un padre mexicano, han sido el grupo que ha tenido un crecimiento constante
a partir de los diferentes cambios demográficos que se han suscitado ocasionados por la relación bilateral México-Estados Unidos, ¿no? No solamente las dos administraciones de Donald Trump, sino también la segunda administración de Barack Obama, donde tuvimos un cambio demográfico importante y empezamos a recibir más mexicanos que regresaban de Estados Unidos que los que llegaban de México hacia ese país, ¿no? Entonces, solo para poner los números en contexto, empezamos hace 3 décadas, en 1990, teniendo aproximadamente 148,000 menores de edad en nuestro sistema educativo, pero pasamos a 300,000 en el año 2000, a 633,000 en 2010, a 583,000 en 2015 y a 500,000 en el 2020. Estos son datos de flujos, es decir, los vamos acumulando, ¿no? Son datos obtenidos con el censo, que lo que nos permite es obtener los flujos, pero no los acumulados. Entonces estaremos hablando de varios millones de estudiantes con trayectorias en escuelas norteamericanas, ¿no? A esto también hemos de sumar un flujo sumamente importante de menores ahora en tránsito, provenientes de Centroamérica y de otras regiones, así como nuestros niños migrantes internos. Quiero también mencionar dentro de estos datos de por qué importa que si lo vemos desde la perspectiva de Estados Unidos, ¿no? Nuestro socio comercial más importante, y vemos los niños que tienen al menos un padre mexicano en una familia de estatus mixto, es decir, en una familia donde al menos uno de los padres es indocumentado y que está en riesgo de deportación, llegamos a 6 millones de alumnos, ¿no? Que potencialmente pudieran estarse incorporando a nuestras escuelas en los siguientes años. Esto nos lleva a preguntarnos cuáles son los principales desafíos que hemos estado documentando desde la sociedad civil, pero también desde la academia. Y bueno, a mí me gustaría hablar de los que tienen que ver con la inclusión. Sin embargo, no puedo dejar pasar de largo que hay retos importantes todavía en el acceso, ¿no? Ni siquiera puedo hablarles plenamente de inclusión, sino que tengo que decirles que el tema burocrático administrativo es una importante barrera para que los matriculemos de manera formal, ¿no? Ya en 2015 y 2017 se hicieron algunas reformas a la normativa existente para eliminar el requisito del apostillado en sus documentos educativos y documentos de identidad. Sin embargo, seguimos pidiendo en muchos lugares estos documentos por desconocimiento de la normatividad y por la gran influencia y poder que tienen los administradores escolares, ¿no? En solicitar estos documentos. En un segundo lugar, yo diría que enfocándonos ya plenamente en inclusión, una primera barrera es que están siendo escolarizados en una lengua que no dominan académicamente. Aunque sean hijos de migrantes mexicanos o hayan crecido en una casa, ¿no? Donde se habla el español, el dominio del español vernáculo es muy distinto al dominio del español académico. Entonces, tenemos niños que se ha documentado realmente no están entendiendo lo que ocurre dentro del aula. Y una de las estrategias que se utiliza más comúnmente por los docentes y por los directores de las escuelas es ponerlos a repetir grados escolares que ya cursaron en Estados Unidos como una estrategia para que se adapten al español, ¿no? Lo cual es sumamente grave porque todos creo que aquí conocemos sobre los impactos que tiene la repetición escolar. Y bueno, un tercer elemento que incide en la inclusión es la diferencia en los contenidos curriculares y las expectativas dentro del aula, desde los diferentes estilos pedagógicos que están ellos enfrentando, ¿no? Vienen de un sistema mucho más participativo y de aprendizaje en grupo a un sistema mucho más jerárquico en México, donde con frecuencia cuando entrevistamos a los profesores y a los directivos en torno a la experiencia con estos estudiantes, nos dicen que suelen ser problemáticos, ¿no? Porque cuestionan lo que ellos dicen. Entonces, además de que no saben nada, ¿no? Porque no saben historia y no saben geografía, y bueno, yo les comento que no lo saben respecto a México, pero sí lo saben respecto a Estados Unidos, ¿no? En estos últimos minutos que me quedan, yo quiero abordar el tema de qué está pasando con estos estudiantes a nivel concreto, ¿no? Tenemos pocos estudios que evalúan los resultados educativos, en parte porque carecemos ya de
pruebas más amplias que nos permitan registrar quiénes son migrantes y quiénes no, pero los pocos estudios con los que contamos identifican que efectivamente hay una mucho mayor incidencia de repetición escolar y de rezago en los estudiantes con trayectorias migrantes, hasta el 35%, en comparación con los estudiantes que han tenido una trayectoria educativa mononacional, que es el 5%. Tenemos también algunos estudios que hicieron algunos comparativos con la última prueba de Planea, y hay alrededor de 100 puntos de diferencia entre los estudiantes con trayectorias educativas en Estados Unidos y que se incorporan a México versus los que han tenido toda su educación en este país, ¿no? Para finalizar, ¿qué estrategias podemos fomentar para acercarnos hacia una educación inclusiva? Bueno, yo diría que el primero, sin lugar a dudas, es desarrollar programas de transición lingüística basados en la enseñanza del español como segunda lengua o como lengua de herencia. Y aquí es importante señalar que, a diferencia de Estados Unidos, donde la responsabilidad de desarrollar el dominio de la lengua de instrucción recae en las escuelas y en el sistema escolar en particular, en México esto se transfiere por completo a las familias, ¿no? Es algo que por 10 años, cada vez que hago trabajo de campo en diferentes estados, nos dicen los docentes, es que este niño no sabe español, y si no sabe español y si no sabe la lectoescritura de español, yo no puedo hacer nada, ¿no? Entonces es una responsabilidad que se desliga de la escuela, y creo que es muy importante que se adquiera, y que se adquiera de manera explícita, ¿no? Y a partir de eso, entonces, desarrollar programas de transición lingüística. Em, para promover la enseñanza equitativa, ha habido algunas iniciativas a nivel local que han resultado exitosas, por ejemplo, en Sonora, de promover programas de bienvenida para estudiantes con trayectoria migrante, donde se utiliza el sistema de pares, y uno de los estudiantes, que es nacional, mononacional, sirve como acompañante, ¿no? Y introduce a los alumnos a cosas tan básicas como dónde están los baños, aquí hay que pedir permiso cada vez que quieren ir al baño, ¿no? Cómo es el funcionamiento de la escuela. Y cosas que son muy básicas, pero que aminoran la incertidumbre respecto a todas las rupturas lingüísticas, culturales y pedagógicas que tienen los estudiantes migrantes. Una tercera estrategia sería capacitar al personal docente de servicio y aquellos en formación para entender, en primer lugar, las necesidades de estos estudiantes y responder a ellas, ¿no? Un poco usando el enfoque de Train the Trainer. Y en este sentido es muy importante evitar enfoques deficitarios que se centran en lo que el alumno no sabe, ¿no? Porque no sabe del currículo mexicano, y más bien traer al centro los saberes específicos y diversos y muy ricos que estos estudiantes traen de otros sistemas educativos, e incluso de otras lenguas. Y yo finalizaría simplemente con la importancia de crear programas y becas de acompañamiento para los niveles medio y superior, donde hemos visto que baja sustantivamente la participación de los estudiantes con experiencias migrantes. No es que no existan, es que no están logrando la continuidad a través del sistema educativo. Y para finalizar, promover la correcta implementación de los avances normativos que ya se realizaron a nivel federal para promover el acceso educativo de esta población, ¿no? Se promovieron los cambios. Sin embargo, nunca hubo una capacitación en forma a los estados, y por muchos años lo que hemos encontrado es deficiencia en la implementación por desconocimiento y por mala práctica, ¿no? Entonces, bueno, yo cerraría con esto mi participación, esperando la segunda ronda para interactuar con los colegas. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Yo creo que presentas con mucha claridad como las dimensiones más importantes de la problemática, empezando por el acceso, en esta lógica de ni siquiera pueden ser incorporados por un desconocimiento de la garantía al derecho a la educación que tienen como población, ¿no? Pero también estas necesidades para su trayectoria exitosa por el flujo educativo, si quisiéramos decir así, ¿no? Pero también cómo es una problemática que, si bien a lo mejor en el nivel nacional se entiende como pequeña, ¿no? Cada vez es más importante. En algunas regiones del país no es pequeña, ¿no? Entonces yo creo que estos elementos son extremadamente centrales, y yo creo que las estrategias que planteas son claves, están como bien posicionadas en toda la investigación que traes detrás en esta lógica. Y bueno, pues yo creo que se relaciona muy bien también con las perspectivas de interculturalidad. O
sea, cómo entendemos a la población migrante desde una lógica de interculturalidad. Y en este sentido, pues también se integra con mucho de lo que seguramente nos platicará Lupita sobre lo que nos viene a comentar. Adelante, Lupita, te escuchamos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí pues un honor estar aquí y poder compartir algunas ideas que coinciden con mucho de lo que Mónica habló, ¿no? Toda esta necesidad de políticas lingüísticas y educativas, no solo para niños, niñas, adolescentes indígenas, sino también para niños, niñas, adolescentes mexicanos que vienen a México y tienen derecho a una educación con esa transición lingüística, ¿no? Y valorando ese gran potencial del bilingüismo, incluso del trilingüismo, ¿no? O sea, hay ahí que cambiar esa visión, como decía Mónica, deficitaria, ¿no? Sino más bien darle la vuelta. Y bueno, yo quisiera centrarme en algo que me parece central en el nuevo plan sectorial de educación. Y lo voy a exponer en 3 puntos. El primero tiene que ver con la educación de la población indígena, entendiendo población indígena por lo que dice la Constitución como aquella que lo es por autoadscripción, es decir, no necesariamente es hablante de una lengua indígena, pero se asume como indígena, también por el criterio etnolingüístico y también por el asentamiento físico, ¿no? Donde reside, donde habita. Entonces, bueno, desde el plan sectorial de educación pasado ya se hablaba en su objetivo, primer objetivo, el garantizar el derecho a la educación de la población, pero que sea una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, ¿no? Entonces, el gran reto es cómo trasladar esto a políticas, ¿no? Específicas que, 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 mm, que concreten ese objetivo. Con la nueva escuela mexicana que venimos viviendo desde el sexenio pasado, es claro que se requieren propuestas educativas específicas para la población indígena y para el subsistema indígena, ¿no? De educación que atiende desde la educación inicial hasta la educación primaria. Hay además niños, niñas y adolescentes en todo el sistema educativo, es decir, no se concentra en un subsistema, están en todos los niveles, están en todas las modalidades, están a lo largo y ancho del país, muchos en situación de migración interna, y están en las ciudades, no solamente en contextos más rurales. En el plan de estudios que se aprobó en 2022 y que actualmente está implementándose, en su anexo se habla de que se tiene que apoyar a estos procesos de educación básica a través de estrategias nacionales. Y creo que ahí hay un gran pendiente que estamos esperando y que también estamos esperando poder participar en su construcción, porque está pendiente esa estrategia nacional para la enseñanza de las lenguas y culturas indígenas y afromexicanas. Es una estrategia que se enuncia en el Plan de Estudios 2022 y que personalmente creo que es fundamental para entender en el marco de esta escuela mexicana y en el marco de este Plan de Estudios 2022, ¿qué sucede, por ejemplo, con un subsistema de educación indígena que tenía en su currículo una asignatura con calificación, con tiempo a abordarse durante la semana, y que además se contaba con lo que yo considero un loable pero deficiente producción y diseño de materiales educativos en lenguas, ¿no? Desfasado en el tiempo, pero que había ahí un sostén, yo diría, insuficiente a la necesidad de materiales educativos y portadores textuales de los niños, niñas y adolescentes en sus lenguas, ¿no? Ha quedado en el aire esta estrategia. A mí me parece central que esta estrategia se construya participativamente, como lo enuncia la Constitución,
los pueblos indígenas deben participar en la construcción de sus modelos educativos y creo que la estrategia sería uno de los varios dispositivos que deberían construirse con esa tónica participativa realmente sustantiva, ¿no? Luego, yo diría también que la reforma constitucional al artículo 2 en octubre de 2024, pues deja al Estado mexicano, a la Secretaría de Educación Pública ante un gran reto, porque en esa reforma constitucional, primero se habla de promover el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas, ¿no? Como un elemento constitutivo de la diversidad. A esto le sumamos que en la Ley General de Derechos Lingüísticos se dice que las autoridades educativas federales y entidades federativas deben garantizar que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural. Entonces, ahí hay una suma de retos, creo, para el gobierno actual de realmente llevar a cabo el diseño de políticas e implementar políticas que hagan esto realidad. Si sumamos otro aspecto que añade esta reforma está precisamente que los pueblos indígenas deben participar en términos del artículo 3 en la construcción de modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación con base en sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, por eso hablo de una política tanto educativa como lingüística que están enlazadas y que esto habla también de que el plan sectorial tiene que ser en alguna medida un plan intersectorial. O sea, es imposible abordar problemas educativos desde un solo sector. Tenemos que tejer entre planes sectoriales y eso me parece fundamental, sobre todo ante la complejidad de los retos a los que en los que nos enfrentamos, a los que nos enfrentamos. También en la Constitución se habla de 3 niveles de la federación, las entidades y los municipios, como instituciones, como obligados a establecer instituciones y determinar políticas que garanticen particularmente a poblaciones indígenas que se fortalezca la educación intercultural, indígena, intercultural y plurilingüe. Hay una gran pregunta que nos hacemos varios de los que hemos seguido la política educativa en el sexenio anterior. ¿Qué ha pasado con este subsistema de educación indígena? ¿Qué ha pasado con la dirección que norma lo que en ese subsistema sucede? Y ahí es importante mencionar también que esto tiene que ver con la estrategia, ¿no? Que tendría que salir precisamente de esas instancias, cómo concretar lo que en la Constitución, en la reforma de octubre de apenas el año pasado, se está enfatizando, que a mí me parece normativamente importante, pero falta concretar. También en la Constitución se habla de la formación de profesionales indígenas y la implementación de la educación comunitaria. Y ahí quiero hacer énfasis en el rol de los educadores comunitarios. Me parece que ahí hay un gran reto de repensar y dignificar su labor, no solo en términos de su formación, de su reconocimiento a su labor, pero también de su pago, ¿no? De la retribución que reciben por atender a las poblaciones vulneradas de lo más vulnerado, ¿no? O sea, exponencialmente. Quiero mencionar como segundo punto, ya para ir finalizando, que me parece que es muy importante para lograr todo lo que he enunciado y muchos otros retos, la formación docente vinculada a una gestión escolar que tienda a la equidad. Y aquí quiero mencionar que es muy importante mirar, como también mencionó Mónica, las experiencias en las entidades federativas. Sobre todo quiero mencionar el caso de la figura de guías pedagógicos multigrado que existe en Yucatán, que atiende a escuelas unitarias y bidocentes, muchas de ellas indígenas,
que es una figura muy interesante que me parece que revela que este plan sectorial también tendría que mirar esas experiencias, las investigaciones que se han hecho, mucho de lo que se está innovando también en los estados y que requiere revisarse y transferirse con las adecuaciones necesarias a otros estados que tienen este gran reto de una educación multigrado, no solo para indígenas, pero sí en muchos contextos rurales. Creo que hay que alentar la innovación local, alentar la política educativa a nivel local, eso me parece central. Y ya por último, quiero decir que enfatizar esta idea de tener un plan sectorial de educación que sea intersectorial. ¿Por qué? Porque me parece que las problemáticas que se enfrentan tanto en las escuelas como en las comunidades rurales, urbanas, etcétera, tienen que ver con violencia, violencia de género, migración forzada. Ahora también hablamos de migración climática. Hay graves problemas en términos de adicciones, embarazos tempranos, muchas problemáticas que las escuelas enfrentan y que necesitan herramientas para poder afrontar exitosamente. Y en ese sentido, me parece también que hay una gran omisión en términos de cómo el sistema educativo en zonas vulneradas está afrontando la crisis socioecológica y climática que afecta principalmente a estas poblaciones históricamente pues marginadas y vulneradas, ¿no? Y bueno, ya podré seguir dialogando con mis colegas y gracias. Gracias, Lupita, por este énfasis como en poblaciones indígenas. A mí me parece interesante que a diferencia de las poblaciones migrantes, tenemos una normativa amplia que claramente presenta exigencias al Estado y a los estados, ¿no? Al Estado federal y a los estados, sobre qué tipo de garantías tendrían que tener las poblaciones indígenas en esta multiplicidad de clasificaciones, si le queremos decir así. Pero, como tú bien dices, no hay una articulación de estrategias específicas y del presupuesto ligado a esas estrategias, ¿no? Incluido el pago, por ejemplo, a educadores comunitarios, ¿no? Para poder asegurarnos que esta población es atendida dentro de ese derecho que ya está previamente reconocido. También me parece bien interesante esta coincidencia entre la necesidad de las políticas interseccionales. O sea, ahorita hablas, por ejemplo, de la relación con la violencia o la atención a los riesgos, tanto sociales, económicos como ecológicos, ¿no? Y me parece que es lo mismo con las poblaciones migrantes. O sea, las poblaciones migrantes no pueden zafarse de esta precariedad económica, social, cultural, ecológica incluso, y entonces esta conexión intersectorial es fundamental para este tipo de poblaciones. Muchas gracias, pues seguimos dialogando. Sergio, ahora pasamos con Sergio Málaga para que nos comente también su participación. Adelante, Sergio. Gracias, ¿sí me escuchan ahí? Gracias, muy amables. Bueno, pues buenas tardes, colegas. Bueno, todavía buenos días allá. Buenas, apreciadas Mónica, Rosa de Guadalupe y estimado Zenobio. Pues me sumo a los saludos y a los agradecimientos, especialmente a la doctora Arcelia Martínez, quien me extendió la invitación para participar en esta mesa de diálogo, así también como las y los organizadores de esta actividad. Recuerdo como antecedente de esta mesa, de esta actividad que allá por el 2020, precisamente el Faro Educativo lideró también una jornada de diálogo denominada Programa Sectorial de Educación 2020-2024, diagnóstico, propuestas y retos para su implementación. Y bueno, pues creo que este es un buen pretexto para continuar el diálogo sobre propuestas ligadas a este instrumento de política, ¿no? Que es sumamente importante y necesario de tenerlo ahí presente. En principio, bueno, pues debo reconocer que esta actividad es un excelente ejercicio para reflexionar sobre las incidencias, los retos y los desafíos de lo que conocemos como programa sectorial de educación. Ya la mesa uno nos hablaba un tanto de esos desafíos y retos. Pienso porque este programa sectorial de educación, así como lo concebimos en abstracto, pues resulta ser un instrumento de política, pero también un recurso de exigibilidad, ¿no? Para los gobiernos. En este caso nos estamos enfocando en el federal, pero pues también podríamos hacerlos en el caso de los estados y eventualmente de los municipios.
Pues los colegas organizadores nos han propuesto tres preguntas para pensar en colectivo y bueno, pues en esta lógica mi intervención girará en torno a estas preguntas en tres momentos muy rápidos, justo por el tiempo que tenemos. Y bueno, pienso en principio como reflexión, digamos, epistemológica, que las tres preguntas que nos plantean son de orden metodológico, es decir, lo que puede llevarnos a pensar sobre una perspectiva estadocentrista, es decir, las acciones que el actual gobierno tendría que llevar a cabo para revitalizar el ciclo de políticas educativas, ¿no? Como eventualmente lo conocemos, diagnóstico, inclusión en la agenda, diseño, implementación y evaluación, lo cual pienso que no es del todo equivocado, sin embargo, considero que esta visión debe suplementarse y bueno, por supuesto, este ejercicio nos ayuda a pensar sobre todo el parte de la pregunta 3 en estas experiencias locales o de mesopolítica, ¿no? Que nos ayudan a reflexionar. Sobre los mecanismos para garantizar la educación inclusiva en el sector estudiantil, entrando ya con la primera pregunta, considero que es de suma importancia realizar primeramente, pues ya lo sabemos todos, un diagnóstico serio, ¿no? Para saber dónde estamos, en qué nos hemos estancado y dónde se ven algunas luces en esta materia. Hay trabajos de diagnóstico ligados a gobiernos estatales, el federal, municipales, pero también diagnósticos ligados a instituciones, a organismos no gubernamentales y bueno, a la comunidad académica que también está interesada en esta materia. Por ejemplo, en las recientes reformas curriculares, pienso también como parte de esta reflexión, que se incorporó la licenciatura en educación inclusiva, en la educación normal, pero en el caso de educación básica, lo que seguimos viendo es los servicios de los centros de actualización múltiple, de las unidades de servicio de apoyo a la educación regular y los centros de apoyo psicopedagógico, por sus siglas CAMUS, AER y CAPEP, que realizan esfuerzos importantes pero aislados. Siguen, digamos, sin estar articuladas estas instituciones a atender, digamos, estas poblaciones desde una lógica de educación inclusiva y, bueno, ya lo planteaban mis colegas, de atención a las diversidades. Lo mismo podemos decir del CONAFE o de las casas del migrante, por citar algunos ejemplos. Estas instituciones están de alguna manera realizando esfuerzos importantes para incluir, para asegurar el derecho a la educación de determinadas poblaciones, pero lo hacen, nuevamente reitero, de manera aislada. En este orden de ideas, la evidencia nos indica que el presupuesto también es cada vez menor para los temas que importan, como este, ¿no? Referido a la educación inclusiva. Hemos notado en el último sexenio que incrementó el presupuesto para becas de distintas denominaciones y para distintos sectores ligados, digamos, desde grupos estudiantiles que están en la escuela inscritos, pero también para grupos poblacionales que no lo están, ¿no? Y bueno, pues también pienso que en esta lógica el gobierno anterior avanzó decididamente en el replanteamiento filosófico, pedagógico y curricular de este plan de estudios 2022, pero algunos de los mecanismos para garantizar la educación inclusiva falta por revisarse, ¿no? Es decir, se generó un plan, un programa sintético, digamos que de alguna manera da cuenta de estas necesidades federales, digamos, en materia educativa, pero pues también creo que faltan sus correlatos, ¿no? La creación de materiales educativos accesibles, multilingües, una formación docente centrada en las diversidades, no solamente en la pedagogía o en apropiarse de una propuesta, digamos, filosófico-curricular, ¿no? Que es básicamente, si revisamos, digamos, los listados de la Estrategia Nacional de Formación Continua, pues tenemos muchos cursos ligados a la nueva escuela mexicana, al desarrollo, digamos, de proyectos, pero ¿qué pasa, digamos, con estas otras aspectos que son importantes, ¿no? Es importante también revisar y fortalecer hasta qué punto la accesibilidad física de la infraestructura pues está haciendo, ayudando o contribuyendo a estas políticas de no discriminación, de atención y de equidad, ¿no? Pienso también que se requiere una participación activa de comunidades de padres de familias, docentes, no solamente para exigir, sino externar experiencias, ¿no? Muchas de las experiencias que son exitosas no necesariamente están documentadas en revistas de alto impacto, sino que forman parte como de estas lógicas y vertientes de interacción entre las comunidades. ¿Cómo influir en un enfoque interseccional en las políticas educativas? Bueno, en este caso, esta segunda pregunta, pienso que actualmente tenemos, aunque no suficiente, investigación relacionada sobre las diversidades, la discriminación y las desigualdades, al igual que la migración. Esto con un enfoque de inclusión o interculturalidad, ¿no? Por un lado o por el otro. Pero a nivel de política educativa considero que no hay certeza clara de articulación y menos de interseccionalidad, ¿no? Que también es una perspectiva muy interesante que ha venido resurgiendo, digamos, en el caso mexicano, como para entender de manera más articulada estos problemas sociales y estas prioridades, digamos, de formación también.
Decía yo entonces que existen políticas educativas centradas en las diversidades y políticas educativas que se han simplificado en términos de no discriminación, de equidad o de educación inclusiva. Pero pensar en un enfoque de interseccionalidad, pienso, es documentar las invisibilidades, ¿no? Diversidades ligadas, ya decían mis colegas, a identidades culturales, pienso también sexogenéricas, lingüísticas, de condiciones económicas o de discapacidad en un momento dado. Hace rato me refería a los casos del CAM, el USAER y el CAPEP, ¿no? O de CONAFE o escuelas migrantes, y pienso que lo que tienen es decía yo, esta iniciativa, esta intención de hacer valer el derecho a la educación, pero a nivel, digamos, gubernamental, pienso que lo que no existe es una coordinación general de atención, no sé, a las diversidades, una instancia que pueda articular los esfuerzos de estas instituciones y sus respectivos actores para que de alguna manera, por supuesto, de manera regionalizada, se atiendan estas diversidades y necesidades en los distintos nortes y sures, ¿no? De México que podríamos reconocer o que podríamos estar documentando. Pensar en un enfoque interseccional, pues es poner a disposición los recursos de política para atender los grupos vulnerables y vulnerados, como lo son, ya decíamos, las personas con discapacidad, afrodescendientes, migrantes, los repatriados, por supuesto, ¿no? Y la población indígena, ya bien comentada por mis colegas. ¿Qué lecciones podemos extraer de experiencias exitosas? Bueno, pienso que en el caso de México, el bachillerato intercultural es un buen ejemplo de experiencia exitosa, de inclusión, de equidad, pero que malamente, digamos, en el último tiempo, pues ha caído en los sueños, ¿no? El presupuesto ha ido a la baja, el desarrollo profesional docente ha variado conforme a las necesidades de los gobiernos, ya comentaba yo algunos casos, pero no está enfocado, digamos, no se han revitalizado estas prioridades de formación, por ejemplo, para el caso del bachillerato intercultural como experiencia nacional exitosa, ¿no? Que además se creó en su momento digamos, bajo el cobijo de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, y bueno, pues que ahora ya hay otra, digamos, organización y otra estructura en nuestro sistema educativo. A nivel, digamos, de políticas o de gobiernos, pienso que, por ejemplo, el Programa Nacional para la Inclusión y la Equidad Educativa, así como la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, fueron buenos ejemplos, buenas experiencias, digamos, ligadas desde cómo el gobierno puede entender y atender a estas poblaciones, pero que desafortunadamente, digamos, por prioridades políticas, por prioridades gubernamentales, decían hace rato en la mesa uno, propuestas de campaña y, digamos, hay algunas necesidades que atender, se les ha quitado, digamos, del foco la importancia y la relevancia de estrategias estas como el programa, perdón, Nacional para la Inclusión y la Equidad Educativa y la Estrategia Nacional que ya comenté hace un momento. Entonces, de manera, digamos, general, para cerrar mi intervención, pienso que tenemos esfuerzos aislados, pero falta articularnos, ¿no? Y esa articulación de los esfuerzos no se da solamente con el sector gubernamental o el de la academia o el de los padres de familia o los tutores, sino más bien por iniciativas y lógicas, digamos, de atención a estas necesidades y, por supuesto, prioridades, ¿no? Voy a cerrar mi intervención en este momento y les agradezco la escucha. Muchas gracias, Sergio. Yo creo que esta intervención también nos da una mirada desde lo que sucede y los tipos de atención hasta cierto punto histórica. Ya sé que no tiene 50 años, ¿no? De existencia, pero sí ya son transeccionales. Entonces, en esta lógica, yo creo que sí es bien importante considerar lo que se hace. Yo ligo esta percepción que señala Sergio con la que comparto, ¿no? De que existen iniciativas, que estas iniciativas están presentes en muchas de las escuelas, no en todas, por supuesto, no hay una cobertura absoluta, que es uno de los primeros problemas, pero sí son aisladas, o sea, sí hay un tratamiento separado de cada una de las cuestiones, porque yo creo que tiene que ver con esto que también señalaba Lupita y Mónica, que es esta percepción deficitaria de la diversidad. O sea, la diversidad como problema para el sistema educativo y en ese sentido la inclusión como una reacción hacia esa problemática, más que como Leaneri y otros señalan, ¿no? Como esta inclusión como una respuesta sistemática a la diversidad, ¿no? Si tú quisieras una respuesta sistemática a la diversidad a través de la inclusión, pues sí, estos mecanismos que señala Sergio como una coordinación de atención a las diversidades, pues serían fundamentales, ¿no? Pero además, yo sigo insistiendo, este correlato, como bien dice Sergio, de
¿cómo se liga eso a los presupuestos, no? Porque sí, estaba el Programa Nacional de Inclusión, pero cada vez el presupuesto era mucho más reducido de las cuestiones desarticuladas que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces yo creo que esa lógica sí siempre tenemos que estar como pensándola en qué nos dice la normativa, cuáles son las expectativas, cuál es el corazón de esa política, ¿no? Pero también cómo se liga con acciones concretas del Estado. Y yo creo que esto que señala también Sergio, de qué nos dicen las otras experiencias, que también lo señalaron Mónica y Lupita, pues es también qué aprendemos desde esas experiencias para tomarlas como parte de la decisión estatal de cómo atendemos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Sergio, por tu participación. Vamos con Zenobio Pococa ahora. Adelante. Sí, pues muy buenas tardes. Nuevamente, pues igual agradezco la invitación a este foro como una oportunidad de reflexionar sobre, pues, diversos retos que no son de ahora. Muchos de ellos son acumulados de, pues, años y no décadas. Claro, se ha avanzado y qué posibilidades puede haber. Yo me centraré un poco sobre lo que es las cuestiones de educación rural, multigrado, pero en general también rural en nuestro país. Hablar un poco más sobre aspectos de inequidad, que yo creo que es uno de los pendientes que sigue. Iniciar también con que, pues, el problema no es que falte a veces normativa o ley que mandate al Estado a cumplir una tarea. Desde el 2018-2019, el artículo 43 en la Ley General de Educación incluyó diversos aspectos para atender a la educación rural, a la educación multigrado. Un avance es que lo reconoció, porque antes, aunque había algunas acciones hacia las escuelas rurales o multigrado, no se mencionaba de manera explícita, digamos, en términos de ley o de norma, cómo se les tendrá que apoyar. Y el artículo 43, pues plantea que debe existir un modelo educativo, que se debe formar a los maestros para trabajar en este tipo de contextos, que debe existir una infraestructura también adecuada y un conjunto de materiales. Pues cuestiones que realmente no se han atendido de manera suficiente, como comentar en un momento con algunos datos que mejor Edu ha difundido. También se evocó bueno, a un conjunto de académicos, de los cuales Guadalupita y un servidor participamos, aunque bueno, en ese documento hubo otro equipo, o un equipo, y se quedó, pero solo como documento ahí de trabajo. No se ha concretado esta estrategia nacional de mejora para multigrado. O sea que el primer comentario es que no es falta de información, sino cómo. La pregunta también quizá final es cómo impulsamos que ciertas políticas puedan avanzar, aunque sean menores, y teniendo también a mediano plazo políticas quizá que impliquen un mayor cambio como cuestiones presupuestales. Bueno, voy a abarcar 4 aspectos de lo que en general en los estudios sobre los retos de las escuelas rurales se han expresado. Incluso desde hace muchos años, los estudios del 10 Investab, también cuando estuvimos en la Secretaría y bueno, otros estudios. Uno es que son las condiciones básicas de las escuelas. Segundo, el aspecto de la gestión y el acompañamiento docente. Tercero, la formación inicial y continua. Y cuarto, por decir, el currículum, materiales y práctica docente. En cada una de estas dimensiones se encuentran diferentes retos. Quiero iniciar con una imagen de escuelas públicas, una no multigrado y otra con multigrado, y después mencionaré algunos datos estadísticos que he podido tener acceso. Mencionaré una escuela, unas primarias anexas, en la normal donde yo laboro, solo por poner, son primarias de organización completa, que además de contar y no tener dificultades en general con cubrir su planta docente a tiempo y de manera adecuada, es decir, que no pasan grandes semanas o meses de que les falten maestros de grupo. Además cuentan en general con sus maestros de educación física, que no es, tengo mal el dato, 3, 4 maestros hasta por escuela, maestros de educación artística, talleres, apoyo de lo que aquí en Ciudad de México se conoce como UDEI, de esta educación inclusiva, porque en otros estados se le conoce como USAER todavía, también cuando había, porque ahorita no funciona, incluso acceso a alberca, ¿no? Bueno, y varios de sus docentes de grupo han podido hacer estudios de posgrado, algunos de ellos, incluso algunos en la normal y en otros lugares.
Bueno, y ciertas condiciones de infraestructura yo creo aceptables. Pero por otro lado, algunas escuelas, un gran porcentaje, el dato lo tengo acá, el 37% de las escuelas primarias en nuestro país es multigrado, y en telesecundaria 73. Bueno, ahorita diré el dato estadístico en cuanto a sus condiciones, pero visitando escuelas, pues sabemos que las unitarias, esto no es nuevo, pero bueno, es importante, el maestro es el director a la vez, el conserje, y bueno, todas las tareas, el calendario escolar, por múltiples razones no logra atenderse suficientemente, algunas sí son cuestiones pues de tradiciones docentes o situaciones que existen, pero otras que el propio sistema pues no ha logrado resolver, como esto de que si los maestros, los directores maestros tienen que entregar documentación, evidentemente tienen que cerrar la escuela pues para poder hacerlo, ¿no? Y otras actividades. De hecho, estudios de hace tiempo se documentaba que hasta el 30%, si no es que hasta más, hasta el 40%, pues se veía afectado el calendario escolar por cuestiones justificadas, no por otro tipo de prácticas que puede ser. Decía que hablaré pues de las condiciones básicas en dos aspectos, uno en infraestructura y otro en personal docente. Y en infraestructura, recientemente se presentó por Mejoredu, bueno, datos sobre infraestructura, por ejemplo, aquí nos indican que ha habido un avance en las condiciones básicas de contar con agua potable, electricidad, desde el 21, en primaria, por ejemplo, nos reportan de primaria, secundaria y educación media superior, una investigadora de Mejoredu en un foro hace poco. En primaria, lo más reciente es que el 33% de las escuelas rurales urbanas, estas no son de multigrado, son rurales urbanas, cuentan con estas condiciones de infraestructura. Y en secundaria un poco más, el 44%. Y en media superior, que no son rurales, sino generalmente urbanas, el 60%. Es decir, pues las condiciones pues son menores que en escuelas urbanas. Pero llama la atención también en datos estadísticos de maestros que se conocen como especialistas. Les decía que en las primarias anexas, pues podríamos decir que el 100% de las escuelas, son 4, tienen maestros especialistas de educación física, artes, inclusión educativa y otras. En cambio, por ejemplo, el dato que nos presenta Mejoredu a nivel nacional, en preescolar, por ejemplo, de maestros de artes es el 23%, pero contrasta con Oaxaca, porque fue una actividad para un foro en Oaxaca, solo es el 9%. En cambio, en idiomas, a nivel nacional es el 5% y en Oaxaca solo el 1.5% de las escuelas, pero son las escuelas no públicas, el 1.5% de las escuelas. Y de educación física, por ejemplo, porque en primarias ahí es un poco mayor, el 63% si tiene maestros, en artes el 1.4%, en idiomas el 2.6%. Decir, pues en estas escuelas no más del 3% tienen maestros de artes, de idiomas o de educación especial. Esto muestra pues como la inequidad que existe. Yo creo que ese es uno de los retos que presentan nuestras escuelas. Y bueno, finalmente pues ahí tendrá que derivar políticas, habría que ver cómo se les denomina, si son compensatorias o de otro tipo, para atender tanto infraestructura como la cuestión docente. El otro aspecto es la gestión y el acompañamiento. Nuevamente, hay algunos datos que se presentan sobre los directores. Sabemos que director técnico en escuelas de organización completa, ¿no? En este caso no es de multigrado, solamente el 80% de escuelas urbanas en los estados tienen, por ejemplo, director técnico. Y pues en multigrado esto es inexistente. Lo que no tengo el dato, pero creo que es como ha sido documentado, de que los ATP ha sido una de las figuras que en estos últimos 5 o 10 años pues ha ido disminuyendo y realmente no se encuentra con esta figura. Entonces, digamos que ese es algo que tendría también de apoyarse el acompañamiento técnico vía los ATPs. Respecto a la formación inicial y continua, yo creo que ahí más bien estamos un poco muy prematuramente para valorar. Yo digo que un avance es que en los planes 2022 se incorpora para preescolar, primaria y secundaria tanto cursos relativos a multigrado como relativos a aspectos de inclusión. Por ejemplo, en las escuelas urbanas
aunque usualmente no van a trabajar en escuelas rurales como en donde yo laboro, pero existe ya para todo el país la asignatura de multigrado y también, por ejemplo, la de lengua de señas, lo cual para nuestra institución resultó todo un reto porque tuvimos que buscar cómo hacernos de personal docente que imparte esa asignatura. Yo creo que ese es un avance que es prematuro de valorar, pero me parece que es un buen logro. Y otro logro de la formación inicial es lo que se conoce como codiseño, de que ya la currícula para las normales no sea totalmente nacional, lo cual pasaba con todo el ciclo pasado y todavía hasta hace 4 años. Hoy la mitad de la currícula es nacional y aún así diseñada por los maestros de todas las normales, y la mitad la puede decidir cada entidad, incluso a veces reconocer, y que en todo caso hay que retomar para fortalecer esta parte de lo inclusivo. Finalmente, para concluir, de los retos, el currículum y materiales educativos, si bien también va avanzando apenas la nueva escuela mexicana, algo de lo que se plantea es que para estos contextos multigrado, pues requiera revisarse qué tipo de materiales complementarios y de apoyo, no diferentes, no otros libros de texto gratuito. Hay coincidencia que deben ser los mismos para los niños, contextualizados, pero seguramente pueden hacerse materiales de apoyo complementario. Y yo creo que retomaría aquí lo que expresó Lupita. Hay muchas experiencias desde lo local que tienen que recuperarse, y de la mesa anterior, que más que una política centralista es cómo se coordina la Secretaría con los estados para impulsar experiencias regionales, locales, con consensos que tengamos, para tampoco abrir una disparidad demasiado, bueno, que se disperse mucho quizá propuestas, enfoques. No todo tiene que ser lo mismo, pero algunos principios básicos que tendrían que compartirse. Bueno, por ahí yo lo dejaría en este momento. Muchísimas gracias, maestro Zenobio. Yo creo que este planteamiento del reconocimiento primero a la importancia del multigrado sí es un gran avance, ¿no? Porque estaba extremadamente desdibujado en la política anterior. Este reconocimiento existe, como usted bien señala, pero otra vez no tenemos necesariamente las articulaciones congruentes para poder trabajar sobre esta inequidad que es como que es extremadamente evidente, ¿no? O sea, las posibilidades de atención al estudiantado en escuelas de organización regular, a diferencia de escuelas multigrado, hay una disparidad muy, muy importante, sin que eso quite la relevancia y la pertinencia de las escuelas multigrado unitarias, ¿no? En el país. O sea, la gran cobertura, la manera en cómo se vinculan con las comunidades, el importantísimo rol que generan en este sentido. También reconocer cómo las cuestiones de acceso y de equidad en la infraestructura y en las condiciones, pues es como una base mínima para las posibilidades de inclusión, ¿no? En este sentido, en términos de lo que nos señalaba el profe Zenobio. Y cómo podemos a usar estas flexibilidades que nos da el currículum, las estrategias, la política, para justo asegurarnos de que las acciones que se planteen, como en este caso el codiseño en términos de normales, ¿no? Puedan estar mucho mejor articuladas con las necesidades de las poblaciones en su diversidad. Muchas gracias. Bueno, pues este es el fin de esta primera fase de la mesa. Les recordamos a las personas que nos siguen en YouTube, si tienen alguna pregunta o comentario, que por favor no dejen de pasarla, que sí las haremos a nuestros y nuestras ponentes. Vamos a pasar a en este segundo momento. Ahí quiero proponer que iniciemos con Sergio, después con Lupita, después con Zenobio y después con Mónica para esta segunda ronda, que es de 4 minutos nada más. Por si quieren expandir algo o articular algo de lo que ustedes están trabajando y pensando con lo de que nos señalan los otros y las otras colegas, adelante. Entonces empezamos con Sergio. Gracias, muy amable, doctora Cristina. Ahí me escuchan, ¿verdad? Bueno, pues voy a comenzar, digamos, esta segunda intervención comentando que recientemente el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, retomó en una charla, una iniciativa que se va a echar a andar que denominó la Estrategia Nacional Vive Saludable y Vive Feliz, ¿no? Esta estrategia la planteó de manera enunciativa, bueno, en la articulación del IMSS, la Secretaría de Educación Pública
y la Secretaría de Salud, por supuesto, el Gobierno de México. Pienso que acciones como esta, como la estrategia con la cual no tengo ningún problema, pienso que tendrían que ser en realidad valoradas en función de esas prioridades nacionales, de estas necesidades que en realidad tenemos en el país, ¿no? Hay, por supuesto, prioridades políticas, hay prioridades gubernamentales, pero también hay prioridades de formación y eventualmente de educativas, ¿no? Y creo que de este último sector al que me he referido es de los pocos valorados. Decía yo entonces que no tengo problemas con esta estrategia, pero entonces, ¿cuál es la apuesta del gobierno para valorar lo que se ha hecho en materia educativa, de inclusión y atención a la diversidad? Hemos visto programas cada vez, digamos, más populares de alguna manera que atraen un cierto sector para de alguna forma brindar dinero sobre becas en específico, pero pienso que este otro punto, como el presupuesto en materia educativa, sobre equidad, inclusión y atención a a las diversidades, es importante. Pienso también, digamos, en estas reflexiones, en función de lo que han vertido mis compañeros, que es necesaria una visión de macrosistema del propio gobierno. Sí, para comprender lo que se ha hecho en materia educativa, pero también para simplificar la burocracia y centrarse en estas prioridades a las que ya me refería yo previamente. Tenemos, digamos, escuchando cómo se ha anunciado desde el sexenio, hace 2, 3 sexenios, pues, que va a haber menos carga administrativa para los docentes y en realidad lo que cada vez vemos es o una carga similar o una carga más amplia, ¿no? Uno podría preguntarse a la luz, por ejemplo, de esta estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz, pues en qué ahora van a involucrar a los docentes y de qué manera ellos se van a ver de alguna manera, digamos, sometidos a establecer ciertas lógicas o documentar, digamos, lo que ellos realizan, ¿no? Para la propia secretaría. Considero también que en esta lógica de visión de macrosistemas sí es importante comprender que ciertas entidades dentro de la Secretaría de Educación Pública, ciertas áreas, ¿no? Es necesario simplificarlas. Ya vimos, por ejemplo, el caso de la Dirección General de Universidades, que también se incorporó la denominación intercultural y demás. Y creo que ahí es donde me refería yo hace rato a esta coordinación general, digamos, de atención a las diversidades que, ojo, no desaparezca de alguna manera los servicios educativos, pero sí que articule sus esfuerzos en función de estas particularidades, ¿no? En los sectores y demás. Decíamos ya, creo que en esta reflexión, que creo que me parece que lo comentaba eh, puntualmente el maestro Zenobio, no faltan leyes y creo que lo que en sí coincidiríamos es que falta presupuesto y falta, digamos, de alguna manera iniciativa política para poder centrarse en estos otros puntos, como al menos estamos aquí dialogando en función de las experiencias en investigación, lo que se ha documentado, lo que se tiene de alguna manera probado y cómo estas experiencias de alguna forma a nivel local, a nivel, digamos, estatal, nos van ayudando, digamos, a pensar cómo podemos mejorar esto que ya se tiene realizado, esto que ya se tiene hecho, ¿no? Y bueno, por supuesto, en el caso de mi intervención inicial, yo me centré en el ejemplo de esta coordinación en educación básica, pero bueno, no tenemos digamos, tantas acciones para el caso de media superior ligadas a la atención de discapacidades o de diversidades, menos, digamos, en educación universitaria, salvo los departamentos psicopedagógicos que puedan existir, digamos, en las entidades o las iniciativas por subsistemas, ¿no? Pienso que esa parte de la visión macrosistema por parte del gobierno es algo que urge justo como para poder entender y poner a dialogar, digamos, en la mesa los esfuerzos que se tienen de distintas áreas, de distintos sectores de la población. Y bueno, pues con esto cerraré yo mi intervención en este momento. Muchas gracias, Sergio. Escuchamos entonces a Lupita en esta réplica. Adelante. Gracias, Cristina. Bueno, yo quiero retomar algunos puntos que me parecen pues importantes. Uno es esta necesidad de un programa sectorial que reconozca la necesidad de conectarse a otros, ¿no? Este asunto de lo intersectorial y de precisamente ese reconocimiento de que la política pública se construye también en los estados, también en los municipios y que es importante impulsar también esas iniciativas, ¿no? Y permitir que se desarrollen y que luego también se compartan a escalas más amplias. Me parece también que es muy importante que
el programa sectorial de educación no solo haga énfasis en las diversidades, sino en las inequidades y en las desigualdades. Y ahí hay una gran complejidad sobre cómo abordar, porque las diversidades, evidentemente, hay mucho desde la investigación educativa que se ha hecho, que se ha documentado, que se ha sistematizado, que se ha propuesto. Igual para el tema de desigualdades, pero el reto aquí es, y creo que ha sido un reto y una pregunta que nos ha acompañado a lo largo del tiempo, es cómo incidir en el diseño de políticas públicas desde lo que hacemos en las universidades. Y no solo en las universidades, creo también en iniciativas que están trabajando por la educación desde fuera de las instituciones de educación superior, ¿no? Por supuesto, ahí incluyo a las normales, pero en las instituciones de educación superior, pero otros actores que son actores educativos, ¿no? Y que tienen una gran experiencia. Y, y, y en ese sentido también me gustó, creo que lo dijo el maestro Zenobio, no es falta de información, sino a veces es cómo hacerlo, ¿no? O sea, hay mucho a veces conocimiento disponible, pero pocos cómo, ¿no? Y me parece que eso es importante también trabajarlo desde la investigación educativa, desde donde cada uno nos posicionamos y también asumirnos quizás, dependiendo nuestra identidad, ¿no? Nuestra disciplina también en la investigación educativa. Alguien me decía una vez, en educación intercultural hay mucha antropología y hay muy poca pedagogía, ¿no? Ahí quizás no sé, dejo eso sobre la mesa, ¿no? Hay muchos estudios para comprender la diversidad, para entenderla, para describirla, pero cuando realmente necesitamos cómo es en las escuelas es donde nos hemos quedado, creo que cortos. Y ya nada más para terminar esta intervención mía, hay algo que Alma Maldonado pone aquí en el chat sobre estas tensiones que hay en el abordaje de la crisis demográfica o los cambios simplemente demográficos que se están dando en el país respecto a esta iniciativa que hubo de concentración de escuelas, ¿no? Hace unos años y la tensión con esta idea de seguir fortaleciendo la escuela rural, ¿no? Y personalmente creo que yo tendría muchos más argumentos para impulsar la idea de fortalecer la escuela rural, porque creo que ahí entran muchos otros temas que tienen que ver con el arraigo, con las mismas dinámicas familiares de los chicos, de las chicas, y el derecho que tienen a recibir una educación en un marco familiar y comunitario que les es propio, ¿no? Entonces, creo que ahí puede haber muchas posiciones, pero evidentemente las políticas, las diversas propuestas nos llevarán a tensiones que es importante para deliberar sobre esas tensiones, considerar muchos aspectos, la gran complejidad que entraña, por ejemplo, mover a los niños de sus comunidades, ¿no? Pero bueno, lo dejo por ahí. Con mucho gusto. En este punto en particular, ahorita en un segundo momento, si quieren abro la pregunta para que tengamos una discusión más amplia, además de otras que seguramente van a llegar. Escuchamos al profesor Novio y en esa lógica seguimos trabajando. Adelante. Sí, gracias. Pues yo creo que esta reflexión de lo rural igual en otro momento puede profundizarse, pero sí, pues es un debate no solo en nuestro país, sino en otras naciones, esto de la concentración, y a lo mejor habrá que ver que no es lo mismo hablar de preescolar, primaria y secundaria, incluso qué implicaciones diferentes tiene. Yo inicialmente también me inclinaría por
pues que en preescolar, pues podría verse algunas posibilidades, pero bueno, digo, hay académicos que han documentado que el que no exista la escuela en una comunidad también la afecta en términos de identidad, términos de cultura y otros planteamientos. Pero bueno, yo creo que por lo menos dejar aquí entre nosotros y el público que sí, es cómo se atiende lo que decía Elisa, en esa dispersión, que a lo mejor no hay recursos suficientes, y lo voy a vincular con otro aspecto, ya sea de que quizá en algunos casos se inclinen, nos inclinamos por la consolidación o que continúe la escuela multigrado en la totalidad de escuelas, son muchas. Lo que sí creo es que también nos preguntemos sobre lo que hace muchos años se llamó políticas compensatorias. Yo creo que fue todo un tema, esto de con financiamiento de externo, Banco Mundial, y bueno, pero ¿cómo se le puede definir a esto de que no existe, o sea, no hay maestros de artes y educación física? A lo mejor va a decirse que evidentemente no puede haber en la escuela unitaria adscrito permanentemente un maestro de arte de educación física. En otros países, pues existe lo que se llama especialistas itinerantes, ¿no? Que van un tiempo y están en esa comunidad varios días o una semana, tanto el de artes, de biblioteca, bueno, de idioma incluso. Entonces yo creo que sí, eso sí creo que es necesario. ¿Cómo se puede ir a avanzar gradualmente? A lo mejor es más a mediano plazo, pero tendría que avanzarse en esa política, pues hay que ver cómo se redefine, si es compensatorio o de otro tipo. El otro aspecto que yo retomaría es estas políticas integrales, y yo creo que estas redes, le podemos llamar como estas redes de colaboración, que ya están de manera a veces espontánea, pero que la política educativa y el programa sectorial puede retomarlas, impulsarlas y también financiarlas. Es decir, algunos de los que estamos aquí presentes, seguramente luego vamos a algunas entidades a colaborar o apoyar, y las propias personas de las IES en sus propias entidades, ¿no? Las normales, UPN, SCAM, universidades. Y luego, por ejemplo, hay un tema que también se tomó la mesa anterior, el de alfabetización, o el lenguaje en general. Ha sido muy descuidado en esta última década, y eso hace que, miren, y no está mal que haya expertos por todo el país o mucha gente, pero no solo eso, sino consultorías, lo cual también es un tema de debate. Si la formación continua se va a resolver mediante la consultoría hacia la libre, hace años, no el sexenio de Peña Nieto, se financió que instituciones públicas y privadas pudieran, ese es el otro tema, cómo se crean procesos de acompañamiento, no como enseñar a los maestros, sino de acompañamiento con los docentes, con las autoridades y con las instituciones de educación superior y con ONGs. Por ejemplo, hay una fundación Zorro Rojo, seguro la han escuchado, que ante esta ausencia, a mi parecer, de política pública sobre el lenguaje, pues está bien, está apoyando a muchos estados y no está mal, pero yo creo que el estado no puede abandonar ese acompañamiento, apoyándonos de todas estas instituciones que seguramente lo podemos hacer. Pues yo diría eso, una política integral y redes de colaboración entre instituciones de educación superior, ONGs, autoridades y docentes. Creo que podemos aprender conjuntamente, y eso se puede hacer por nuestra parte, pero sería importante desde la política educativa. Para la audiencia también decirles que aquí el grupo está reflexionando sobre una pregunta que realizó Alma Maldonado. La voy a leer como está también para dar este contexto de por qué se está hablando de la concentración de escuelas. Había una tensión presente sobre las escuelas multigrado, lo que planteó Elisa en la mesa pasada, buscar mecanismos para unificar las escuelas, usando transporte público para concentrar a los niños y a las niñas en pocas escuelas, con transporte escolar, para que se concentren recursos y maestros. Entonces, por eso estamos hablando de las escuelas concentradoras, que fue una iniciativa que no acabó de cuajar, ¿no? Tuvo mucho rechazo también por esto que está señalando Lupita y el profesor Novia, sobre las posibilidades de incorporar estas escuelas multigrado en escuelas de organización regular, ¿no? O lo más regular posible. Con este gran riesgo también de desarticular a niños y niñas de sus comunidades, de no tener un espacio comunitario como son las escuelas en las diferentes localidades. Entonces ahí hay un debate interesante también en este sentido, ¿no? Y bueno, de las cosas que también presenta Alma, que a lo mejor Mónica también puede reflexionar al respecto ahorita o posteriormente, es
cómo entender estos flujos de las dinámicas poblacionales en un contexto de país que no es estático, ¿no? O sea, es por supuesto muy claro con las poblaciones migrantes, pero en general es mucho más claro también con migraciones de las zonas rurales hacia las ciudades, de la amplitud de las zonas urbanas, que ya no tienen necesariamente características solo urbanas, ¿no? Entonces, cómo trabajar en términos de política pública con estos grupos también migratorios. Adelante, Mónica. Sí, gracias, Cristina. Pues yo quiero retomar varios puntos que ya han mencionado los colegas, mucho desde una perspectiva de política pública, que es mi área, y yo voy a diferir un poco respecto a esto de que existe mucha información. O sea, yo creo que no existe toda la información que necesitamos, en particular indicadores que nos permitan ver las características específicas de la población estudiantil a nivel local, a nivel municipal. En particular, por ejemplo, con las poblaciones migrantes, no hablo solamente de las provenientes de Estados Unidos, sino incluso las que migran internamente, nuestro formato actual 911 no nos permite capturarlas, porque tenemos una pregunta que nos dice si el estudiantado ha nacido en otro país, pero no se ha tomado clases en otra entidad o en otro país, ¿no? Entonces, simplemente a nivel de diagnóstico, estamos perdiendo bastantes datos, ¿no? Por ejemplo, hablando de la interseccionalidad, tampoco nos permite el 911 ver que la cantidad de estudiantes que tendríamos que atender con respecto a diferentes diversidades, ¿no? Solamente por ponerles un ejemplo, buena parte de los estudiantes con los que yo trabajo son migrantes, pero a su vez tienen alguna capacidad diferente y a su vez son de origen indígena y a su vez están en una escuela multigrado, en un municipio, en una comunidad autónoma en Oaxaca, ¿no? Y entonces, ¡pum! Mezclamos todas, ¿no? Y cuando me he sentado en las mesas a dialogar con autoridades, ¿no? De diferentes estados o incluso a nivel federal, y intento traer recursos que nos pudieran apoyar, me dicen, no, 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 pero es que eso es la educación indígena. Y yo, sí, pero muchos estudiantes migrantes también tienen una identificación indígena, ¿no? Y cuando hablo sobre el tema de los apoyos lingüísticos y digo, no tenemos los apoyos que tiene, por ejemplo, a nivel de educación de segunda lengua que tiene Estados Unidos, que es enorme, pero sí tenemos muy desarrollado a nivel normativo y práctico temas de lenguaje desde la educación indígena, ¿no? Y que son recursos que se pueden simplemente trasladar, ¿no? A otras lenguas, ¿no? Que podemos ya aprender y traer de eso. Entonces yo diría que sí nos falta un tema de diagnóstico eh, mucho más fino para tener un insumo básico de la política a nivel local y a nivel municipal. Y también nos hace falta utilizar estas interseccionalidades a nivel de estructura, no solamente a nivel de investigación, sino a nivel de estructura, ¿no? Dentro de las mismas institutos de educación y secretarías de educación. Yo diría, retomaría algo que mencionó, me parece que fue Sergio, el tema de la exigibilidad. No soy una entusiasta de hacer mucha más normativa. Creo que en México nuestra burocracia en términos educativos es muy grande y nuestra normativa también y es compleja. Pero algo que sí rescato de otros países, de otros ejemplos de cómo gestionan esta atención a la diversidad, es justamente ligándola a la estadística, ¿no? Donde hay al menos X número de estudiantes en una escuela, por ejemplo, ¿no? 20 estudiantes con experiencia lingüística diversa, se genera un recurso específico, ¿no? Que viene a partir de la normatividad y se le da a esa escuela para poder atender esa diversidad mediante un tutor o mediante alguien que gestiona ese tema de la diversidad, ¿no? Entonces, creo que a veces una normatividad muy específica ligada a los indicadores de la exigibilidad justamente nos puede llevar a estos comos, que era lo que mencionaba Lupita, ¿no? Y bueno, yo ahí creo que simplemente cerraría con el tema que también mencionaba Sergio respecto a la coordinación general de atención a las diversidades y cómo podemos de alguna manera crear sinergias entre nosotros mismos, ¿no? Y a su vez promover esas sinergias dentro de la estructura educativa para que se puedan utilizar los recursos que ya existen, no sin seguir presionando por demandar la creación de recursos que tendrían que ser complementarios, ¿no? Pero me parece que sí nos hace falta información, que a veces la normativa, aunque sobra, puede ser hecha de manera más eficiente, ligada a exigibilidad, y que a partir de eso podemos llegar a los cómo, ¿no?
de alguna manera un poco más adecuada a lo local, ¿no? Creo que ahí sí hay que rescatar muchísimo el tema de federalismo educativo. Definitivamente las necesidades son muy diversas y creo que, como lo mencionaron ya todos mis colegas, hay iniciativas muy importantes a nivel local, ¿no? Que se pueden replicar y de las cuales se puede aprender. Muchas gracias, Mónica. De esta segunda ronda, de las cosas que yo destaco es como estos diferentes ejes y niveles de entender la inclusión ligadas, por supuesto, a la equidad, ¿no? O sea, estas dos cosas juntas. Porque primero está este reconocimiento a las características y necesidades diversas de las poblaciones mexicanas, ¿no? Y ese reconocimiento, cómo se ve expresado en una cuestión de normativas. También este conocimiento de las diversidades, que es a lo que Mónica señala, o sea, cómo tenemos diagnósticos robustos de cuáles son las características de estas poblaciones y de cómo estas poblaciones son atendidas, respetadas y su derecho a la educación garantizado en las diferentes instituciones educativas, ¿no? Pero también cómo pensamos estas poblaciones situadas. Y yo creo que ahí los elementos de interseccionalidad que se han estado estableciendo pues es lo que nos hacen pensar en esta necesidad de articulación, creo yo. O sea, no es posible pensar en los grupos indígenas como solos, sin pensarlos como que atienden a escuelas multigrado, o pensar a las poblaciones migrantes como si fueran diferentes a las poblaciones indígenas o diferentes a las poblaciones con discapacidad, ¿no? O sea, yo creo que, y por supuesto, las condiciones de pobreza y exclusión históricas en el país, ¿no? Entonces, yo creo que esta necesidad de articulación justo hace que necesitamos políticas robustas de atención a la inclusión y a la equidad, no solo a la atención de grupos vulnerabilizados, ¿no? O sea, yo creo que ese sí necesita hacer un cambio fuerte desde mi opinión, ¿no? Y experiencia. Ya estamos llegando al final. Voy a leer aquí una pregunta y reflexión. Dice, me gustó mucho lo que señaló Lupita Mendoza de hablar de los cómo, que necesitamos más pedagogía y menos antropología. Y menos política, esa es una duda, ¿no? En este sentido, me gustaría preguntarles a todos y a todas cómo se puede avanzar en una política inclusiva e interseccional que sea factible en términos económicos y técnicos. ¿A quién o quiénes tenemos que sumar? Por ejemplo, el profe Zenobio habló del Zorro Rojo, está Vía Educación, el Instituto Natura y otras organizaciones, y se necesita como más participación de los organismos de la sociedad civil y de otros actores. Entonces, bueno, dejo ahí esta pregunta y va una segunda, que es cómo promover la participación de estas poblaciones en política educativa. Entonces, dejamos esas dos preguntas, que probablemente sea todo lo que tenemos chance. No sé si alguien quiera señalar alguna reflexión. Bueno, yo para cierre de mi participación, creo que es muy importante sumar y a veces es muy difícil lograr sumar, ¿no? Me parece que hay que ponerle sustancia al asunto de la participación. Mucho se ha hablado en el sexenio anterior y en todo ese proceso de foros y participación en la construcción del plan de estudios, de el diseño de los libros de texto, etcétera. Pero me parece que hay que ir más allá de este tipo de ejercicios que pueden ser un tipo de ejercicio de participación, pero que evidentemente no es suficiente, ¿no? Y sobre todo atendiendo a la gran diversidad de actores con diferentes experiencias que habitamos el país y que queremos incidir en lo educativo. Y ahí yo diría, las organizaciones de la sociedad civil han sido claves en subsanar mucho de lo que ha hecho falta en el sexenio, como mencionaban, por ejemplo, la lectoescritura y otras cuestiones, pero me parece que también desde las universidades, tanto públicas como privadas, hay muchísimas iniciativas. No me quiero promocionar, pero lo que hacemos nosotros es sin financiamiento, no es masivo, pero estamos ya en Yucatán en más de 100 escuelas trabajando, ¿no? Igualmente, desde, por ejemplo, la red de investigación en educación rural, hay un montón de conocimiento y de experiencias que pueden ser insumo de política para educación rural, ¿no? Para escuelas en educación rural. Entonces,
esa suma es complicada. A mí me parece que es un asunto que habría que dilucidar cómo lograr, ¿no? Para mí es el gran reto, porque si bien hará falta información y diagnósticos, evidentemente siempre hay que actualizarlos, siempre hay que profundizar. Las problemáticas se complejizan y ya el conocimiento que disponemos no es suficiente, no es actual, no es vigente. Sí creo que es muy importante transitar a que ese conocimiento tenga realmente una expresión clara en las aulas, en la práctica docente, en las escuelas como un espacio vivo y creo que un espacio fundamental de cualquier comunidad, ¿no? Entonces, con eso cerraría yo. Gracias. Gracias, Lupita. ¿Alguien más? Bueno, pues de breve, yo creo Adelante. que perdón, esta idea de redes de colaboración puede ser espontáneas y lo hacen. Yo creo que, bueno, Lupita es una muestra de la RIER, pero pienso que desde la política pública puede fortalecerse, porque si no, bueno, no están peleados voluntarismo, por llamarle de alguna manera, con una política más de Estado. Y por Estado no es que sea uniforme a nivel nacional, pero puede fortalecerse este vínculo, educación básica, instituciones de educación superior, ONGs, a lo mejor es cómo se le puede dar una forma como más estructurada. Digo, eso no quita que los esfuerzos locales y esto sigan trabajándose, pero creo que puede ser algo a impulsar. A lo mejor no en el esquema que hubo hace como 10 años que les decía que, bueno, a lo mejor es polémico esto de que por el programa Escuelas de Calidad podían conseguir financiamiento, creo que fue un poco polémico, para lo público y lo privado, pero sí se puede buscar maneras, ¿no? De impulsar estas redes colaborativas. Bueno, ahí, gracias. Muchas gracias, maestro Zenobio. Mónica, Sergio, ¿quisieran decir algo antes de cerrar? Y quizá Sí, yo adelante, Mónica. solamente comentar igual que Lupita, no es que quiera promocionarme, ¿no? Pero No, sí, creo que, promocionense, es creo muy que importante. justo una de las áreas en las que yo he encontrado bastante resonancia es trabajando directamente con las secretarías de educación estatales, ¿no? Muchas veces hablamos de trabajar directamente con las escuelas, pero ciertamente la política educativa la implementan muchas veces desde la estructura burocrática, ¿no? Y es justamente ahí donde falta todo este conocimiento, capacitación, sensibilización respecto a las necesidades y estrategias de cómo tratar la diversidad. Entonces, algo que sí hago bastante común es hacer iniciativas de capacitación a escuelas mediante las secretarías locales o incluso trabajar directamente con los directivos, ¿no? Muchas veces preguntando cuáles son las necesidades. Justamente ahorita estoy haciendo un proyecto sobre discapacidad y migración, ¿no? Entonces, justamente lo que me han pedido las autoridades del estado de Morelos es conocer más cómo son los diagnósticos de discapacidad en Estados Unidos para poder entonces darles como la mejor respuesta a las familias migrantes cuando ellas se integran a las escuelas en Morelos, ¿no? Entonces, va desde acompañarlos de cuáles son los diagnósticos, cómo se tratan, hasta entender cuáles son las opciones por las cuales pueden navegar las familias en México, ¿no? Obviamente eso es un trabajo que a veces es hormiga, porque cuando cambian los funcionarios hay que replicarlo, pero creo que puede tener un impacto muy rápido, al menos para las familias y la población estudiantil que está recibiendo el servicio durante esas administraciones, ¿no? Otra opción que también ha sido muy útil para mí ha sido las colaboraciones con organizaciones internacionales, en particular con UNICEF, que ha hecho un protocolo y un diagnóstico precisamente sobre diversidades y atención a la población estudiantil migrante, ¿no? Y que ha tenido mucha mayor resonancia dentro de la Secretaría de Educación Pública por ser organismo internacional, a que si vamos, ¿no? De pronto de dos en dos o organismos no gubernamentales mexicanos locales, suele tener más presión. Y otra que también ha sido muy buena es la iniciativa privada, que a veces no volteamos a verla, ¿no? Creo que sociedad civil es buenísima, pero tiene una capacidad limitada de replicabilidad y la iniciativa privada muchas veces puede tener muchísimos más recursos, ¿no? Tengo ahí ejemplos muy buenos sobre ejemplos de
de emprendimientos sociales que han trabajado precisamente con jóvenes que regresan de Estados Unidos. Entonces les dan capacitación para el empleo a partir de sus habilidades muy particulares de bilingüismo y biculturalidad y que han sido muy exitosos insertándolos laboralmente, ¿no? Hasta emprendimientos sociales también que capacitan a campamentos de niños migrantes en el norte a través del fútbol como estrategia pedagógica para tratar con el trauma, por ejemplo, ¿no? Pues creo que son muy, muy diversas y de nuevo habrá que ver qué está disponible en donde estamos, ¿no? Gracias, Mónica. Sergio, ¿quieres señalar algo antes de cerrar? Sí, claro, bueno, pues también además de coincidir con los planteamientos que han hecho los colegas, yo alcanzo a ver que, digamos, mucho de estos aspectos que hemos comentado están como en tres nodos, ¿no? El gubernamental, el institucional escolar, pues, y el interinstitucional, que incluye a sectores como padres de familia, población civil, etcétera. O por supuesto que cada uno de estos nodos trae su agenda, ¿no? Y trae, digamos, sus formas de entender, ¿no? Esto que decíamos, la vulnerabilidad o las vulnerabilidades, de entender la propia equidad o la propia educación inclusiva. Ahora, con lo que comentaba Mónica sobre esta forma en la que uno se puede acercar, digamos, a estos otros actores, diríamos, de lo educativo y de la política educativa, como pueden ser los funcionarios de la meso y la macropolítica, me parece que es también un elemento importante. Creo que ahí el punto está en poder hacer, articular esta agenda que traen ellos con esta necesidad que se tiene, digamos, propiamente en materia educativa. No es fácil hacer el vínculo porque, por supuesto, en cada estado, pues las necesidades son distintas. Aquí en Baja California, por ejemplo, con este asunto de la repatriación, el tema migracional y, digamos, la forma en la que se configura la lógica cultural, política y social, pues obviamente hay ciertos ejes que pueden ser prioritarios para el gobierno estatal, pero también creo que hay una forma de entrarle es como por estos temas transversales, ¿no? De qué manera estas temáticas transversales pueden atender tanto la agenda gubernamental estatal, local, como estas necesidades o prioridades. Creo que también otro componente que me parecería crucial no perder de vista, y ya lo comentábamos, pero lo quiero retomar nuevamente, es que estos gobiernos se les pueda, digamos, acompañar para pensar cuáles son sus capacidades, instancias e instrumentos con los que cuentan, justo para simplificar, ¿no? Decía yo hace rato la burocracia, pero también las acciones, pero también focalizar los esfuerzos y no estar pensando, digamos, en hacer muchas cosas y sin resolver absolutamente nada, ¿no? Me quedaría con eso, como pensar en los nodos, las capacidades, instancias e instrumentos gubernamentales y cómo transversalizar, digamos, estas agendas gubernamentales con este nodo interinstitucional al que me refería. Y muchas gracias a todos por la escucha, colegas de Zoom y de YouTube. Gracias, un gusto nuevamente encontrarles. Muchas gracias. Pues yo retomo un poco este elemento que señala Sergio con la posibilidad de dialogar entre diferentes agendas. Y yo creo que uno de los elementos centrales en este proceso de análisis prospectivo sobre el plan sectorial tiene justo que ver con esto, con encontrar posibilidades de diálogo, de estrategias, de denuncias, pero también de posibilidad de simplificar en los procesos educativos en esta complejidad masiva, ¿no?, que tenemos para poder posicionar acciones y estrategias que sean mucho más pertinentes y acertadas a las necesidades específicas de inclusión y de equidad. Quiero agradecer muy fuertemente a nuestros colegas de esta mesa, a Mónica Jacobo, a Rosa Guadalupe Mendoza Suani, a Sergio Gerardo Málaga y a Zenobio Popoca por todo su expertise, por su experiencia, por su tiempo, por la posibilidad de dialogar. Quiero también agradecer en esta lógica al Faro Educativo y a Educación Futura por su transmisión y a todos ustedes que nos han estado escuchando vía streaming. Quiero hacer la más calurosa invitación para las mesas que siguen. Va a haber una ahorita a la 1 de la tarde y otra a las 4. La que sigue tiene que ver con cómo justo hacer un seguimiento ciudadano del programa sectorial de educación. Entonces los invitamos y las invitamos a seguir dialogando en estos espacios. Muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego.